Dicen que el día de tu boda debería ser el más feliz de tu vida. Para mí, ese día se convirtió en algo muy distinto. Mi nombre es Elena, y hoy voy a contarles una historia que me cambió la vida para siempre. Una historia que comenzó el día más feliz que creí que sería mi existencia, mi boda. Imaginen por un momento estar ahí, con el vestido de novia más hermoso que pudieran soñar, rodeada de todas las personas que amas, esperando caminar hacia el altar para encontrarte con el hombre de tus sueños. Y de repente, tu padre, ese hombre que te crió, que te enseñó a caminar, que secó tus lágrimas cuando eras niña, aparece con una verdad tan poderosa, tan devastadora, que todo lo que creías conocer sobre tu vida se desmorona en cuestión de segundos. Lo que mi padre me reveló ese día no solo cambió mi matrimonio, cambió quién soy, de dónde vengo y el significado de todo lo que había vivido hasta ese momento. Si me acompañan en esta historia, les prometo que al final entenderán por qué. A veces, la verdad puede ser tanto una bendición como una maldición. Pero empecemos desde el principio. Era una mañana de mayo del año pasado. El sol entraba por las ventanas de mi habitación como pequeñas bendiciones doradas. Y yo me sentía como una princesa de cuento de hadas. Tenía 32 años, y después de tanto tiempo esperando al hombre correcto, finalmente había encontrado a Eduardo. Eduardo era todo lo que una mujer podría desear en un esposo. Alto, de sonrisa cálida, con esas manos fuertes pero tiernas que me hacían sentir protegida. Trabajaba como ingeniero. Tenía una estabilidad que me daba tranquilidad. Pero sobre todo, me amaba. Me amaba con esa clase de amor que te hace sentir completa. Como si hubieras encontrado la pieza que te faltaba para ser feliz. Nos conocimos en la biblioteca municipal. Yo trabajaba allí, como bibliotecaria, y él llegaba cada martes por la tarde a estudiar para un posgrado. Al principio, solo intercambiábamos sonrisas tímidas entre los estantes de libros. Luego, pequeñas conversaciones sobre literatura. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos enamoramos entre susurros y páginas amarillentas de libros viejos. La mañana de la boda, mi madre, Esperanza, estaba más nerviosa que yo misma. Había pasado meses organizando cada detalle. Las flores blancas, las invitaciones con letras doradas, el menú que habíamos probado 3 veces hasta encontrar el perfecto. Mamá siempre fue así, perfeccionista, detallista, como si cada evento importante de nuestras vidas fuera una obra de arte que debía quedar impecable. Hija mía, me decía mientras me ayudaba a ponerme el vestido, este es tu día, el día que hemos esperado toda la vida. Sus manos temblaban ligeramente mientras abrochaba cada pequeño botón de perla que subía por mi espalda. El vestido era una maravilla, de seda blanca, con encajes que habían pertenecido a mi abuela Carmen. Encajes que tenían más de 60 años y que guardaban historias de otras mujeres de nuestra familia que habían caminado hacia el altar con la misma ilusión que yo sentía ese día. Mi padre, don Alberto, estaba en el jardín fumando uno de sus puros habanos. Lo veía desde la ventana del segundo piso, caminando entre los rosales que él mismo había plantado cuando yo era niña. Papá siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras, pero con gestos llenos de amor. Cuando era pequeña, cada domingo me llevaba a la plaza del pueblo a alimentar las palomas y después comprábamos helado de vainilla en la heladería de don Miguel. Ese día, sin embargo, noté algo diferente en él. Había una tensión en sus hombros que no había visto antes. Una manera de caminar más lenta, como si cargara con un peso invisible.
Cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana, intentó sonreírme, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Los ojos de papá siempre habían sido mi refugio. Unos ojos color miel que me tranquilizaban cuando tenía pesadillas de niña, que me daban valor cuando tenía miedo. Pero ese día, esos mismos ojos parecían guardar secretos que yo no podía descifrar. Mi hermana menor, Patricia, llegó con su esposo y mis dos sobrinos pequeños. Los niños corrían por la casa con sus trajecitos elegantes, llenando el ambiente de esa alegría inocente que solo ellos sabían traer. Patricia se veía radiante con su vestido color rosa palo, y cuando me vio con el vestido de novia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, estás preciosa, me dijo abrazándome con cuidado de no arrugar el vestido. Eduardo es un hombre muy afortunado. La casa se había transformado por completo. Mi tía Rosa, la hermana mayor de mamá, había llegado desde la capital con sus 3 hijas. El primo Andrés vino con su familia desde la costa. La abuela Soledad, con sus 85 años, se sentaba en su silla favorita, dirigiendo a todo el mundo como una general en el campo de batalla. «¡Que alguien revise las flores de la iglesia!», gritaba con esa voz que a pesar de la edad seguía siendo firme y decidida. Recuerdo que en un momento de calma, mientras me retocaban el maquillaje, mi madre se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. «Hija», me dijo con esa voz suave que usaba en los momentos importantes, «quiero que sepas que tu padre y yo estamos muy orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Verte casarte con un hombre bueno como Eduardo es todo lo que hemos soñado para ti». «Gracias, mamá», le respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con arruinar mi maquillaje. «Por todo lo que han hecho por mí, por darme una familia tan hermosa, por enseñarme a esperar al hombre correcto». Ella sonrió, pero por un instante vi una sombra cruzar por su rostro. Fue algo tan sutil que casi pensé que lo había imaginado. Pero ahora, recordando ese momento, me doy cuenta de que mamá también sabía algo. Algo que yo estaba a punto de descubrir. Faltaban 2 horas para la ceremonia, cuando pasó algo que debería haberme alertado. Estaba terminando de arreglarme, cuando escuché voces elevadas desde el jardín. Era mi padre hablando con alguien por teléfono. Y aunque no podía escuchar las palabras exactas, el tono era de urgencia, casi de desesperación. «No puedes hacer esto hoy», lo escuché decir. «No hoy, por favor. Es el día de mi hija». Me acerqué a la ventana tratando de escuchar mejor, pero cuando papá me vio, colgó el teléfono inmediatamente y se guardó el aparato en el bolsillo con una prisa que me pareció extraña. Pero no fue solo eso. Minutos después, llegó a nuestra casa un hombre que yo no conocía. Alto, vestido con un traje gris, con el cabello canoso y una mirada intensa que me puso incómoda desde el primer momento. Mi padre salió a recibirlo en el jardín y tuvieron una conversación que duró apenas 5 minutos. Cuando el hombre se marchó, papá se quedó allí parado, mirando el suelo, como si hubiera recibido una noticia terrible. «¿Quién era ese señor, papá?», le pregunté cuando subió a la casa. «Nadie importante, hija», me respondió, pero su voz sonaba forzada, como cuando mentía para protegerme de algo cuando era niña. «Solo un asunto de trabajo que necesitaba resolver». Pero yo conocía a mi padre. Había algo más. Sus manos temblaban ligeramente y tenía esa expresión que ponía cuando estaba preocupado por algo muy serio. Sin embargo, con todos los nervios de la boda, decidí no insistir. Pensé que tal vez era solo estrés por verme casarme,
por darme a otro hombre después de haber sido su pequeña durante 32 años. Mi madre también notó el cambio en papá. Los vi hablando en voz baja en la cocina. Y cuando me acerqué, se callaron inmediatamente. ¿Todo está bien?, les pregunté. Por supuesto, cariño, dijo mamá con una sonrisa que parecía pintada en su rostro. Solo estamos nerviosos, como es normal en un día tan especial. Pero había algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Una mezcla de tristeza y miedo que me hizo sentir un escalofrío, a pesar del calor de mayo. Eduardo llegó a mediodía con su familia. Sus padres, don Carlos y doña Mercedes, eran personas encantadoras que me habían recibido como una hija más desde el primer día. Su hermana Ana traía a sus gemelas de 5 años, que iban a ser mis pajes, y su hermano Luis venía con su novia desde otra ciudad. Cuando Eduardo me vio en el vestido, sus ojos se iluminaron de una manera que me hizo olvidar, por un momento, la extraña conversación de papá. «Estás increíble», me susurró al oído cuando nadie nos veía. «No puedo creer que en unas horas seas mi esposa». «Yo tampoco puedo creerlo», le respondí, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Pero incluso en ese momento feliz, no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi padre hablando por teléfono, la visita del hombre desconocido, y esa expresión de preocupación que no había visto en él desde nunca, en realidad. La iglesia de San Miguel era el lugar donde habían soñado casarme desde que era niña. Era una iglesia antigua, construida en piedra, con vitrales que cuando el sol los atravesaba, creaban pequeños arcoíris en el suelo. Allí había sido bautizada, había hecho mi primera comunión y había rezado tantas veces pidiendo por encontrar el amor verdadero. Cuando llegamos, ya estaban todos los invitados esperando. Eran casi 150 personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos del barrio que me habían visto crecer. La iglesia estaba decorada con azucenas blancas y rosas rosadas, tal como lo habíamos planeado. El aroma de las flores mezclado con el incienso creaba esa atmósfera mágica que solo se vive en los momentos más importantes de la vida. Eduardo ya estaba en el altar, nervioso pero radiante, acompañado de su hermano Luis como padrino. Cuando nuestras miradas se encontraron desde la entrada de la iglesia, sonrió con esa sonrisa que me había enamorado en la biblioteca, y yo sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Mi padre se acercó para ofrecerme su brazo. En ese momento, lo miré realmente por primera vez en todo el día. Vestía su mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Patricia 3 años antes. Sus zapatos brillaban como espejos y su corbata azul marino combinaba perfectamente con sus ojos. Pero había algo que no estaba bien. «Papá», le susurré mientras el organista empezaba a tocar la marcha nupcial. «¿Te sientes bien? Te veo preocupado». Me miró con esos ojos que conocía tan bien, y por un momento pensé que iba a decirme algo importante. Sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar, pero luego los cerró y simplemente asintió. «Solo son nervios de padre, hija mía», me dijo finalmente. «Es difícil entregar a tu pequeña a otro hombre». Empezamos a caminar por el pasillo central. A cada paso veía las caras sonrientes de las personas que amaba. Mi tía Carmen me guiñó el ojo desde la tercera fila. Los primos aplaudían discretamente. Mis amigas de la universidad tenían los ojos llenos de lágrimas de emoción. Pero mientras avanzaba, noté que mi padre caminaba más lento de lo normal, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando llegamos al altar,
el padre González, que me había bautizado 32 años antes, nos recibió con esa sonrisa paternal que lo caracterizaba. Queridos hermanos, comenzó con voz solemne, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Elena y Eduardo en el santo sacramento del matrimonio. Pero en ese momento, mientras el sacerdote hablaba sobre el amor y el compromiso, noté que mi padre no había soltado mi brazo. Normalmente, en este punto, él debería haberme entregado a Eduardo y haberse retirado a su asiento. Pero seguía allí, aferrado a mi brazo, con una intensidad que me pareció extraña. Papá, le susurré, ya puedes ir a sentarte. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de amor, dolor y algo que parecía ser culpa, arrepentimiento. No podía descifrarlo en ese momento. Elena, me susurró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Después de la ceremonia, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Ahora? Le pregunté confundida. Después, repitió, y finalmente soltó mi brazo para ir a sentarse junto a mi madre. La ceremonia continuó hermosamente. Eduardo y yo intercambiamos los votos que habíamos escrito. Yo le prometí amarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida. Él me prometió ser mi compañero, mi protector, mi mejor amigo hasta que la muerte nos separara. Cuando intercambiamos los anillos, sentí que todo era perfecto. Los anillos eran sencillos, de oro blanco, pero significaban todo para nosotros. En el mío, Eduardo había grabado: para Elena, mi amor eterno. En el suyo, yo había grabado: para Eduardo, mi alma gemela. Pero durante toda la ceremonia no pude dejar de pensar en las palabras de mi padre. Necesito hablar contigo. Es importante. Había algo en su tono, en la manera en que había dicho esas palabras, que me llenaba de una inquietud que no podía explicar. Cuando el padre González dijo, «Pueden besarse», y Eduardo me dio ese beso que nos convertiría oficialmente en esposos, escuché los aplausos y las lágrimas de alegría de todos los presentes. Pero cuando busqué la mirada de mi padre en las bancas, lo que vi me preocupó profundamente. Papá no estaba aplaudiendo. Estaba sentado con las manos entrelazadas, mirando hacia abajo, con una expresión de profunda tristeza. Mi madre le tenía la mano en el hombro, como tratando de consolarlo por algo que yo no entendía. El banquete se realizó en el salón de eventos Los Jardines, un lugar precioso con un patio interno lleno de plantas y una fuente en el centro. Habíamos decorado las mesas con manteles blancos y centros de mesa con rosas rosadas y velas. La música estaba perfecta, la comida deliciosa, y todos parecían estar disfrutando. Eduardo y yo abrimos el baile con La vida es mejor cantando, la canción que habíamos elegido porque la estaban tocando en la radio el día que nos conocimos en la biblioteca. Mientras bailábamos, me sentía en una nube. Era todo lo que había soñado desde niña. Después bailé con mi padre. Era una tradición que habíamos planeado desde que era pequeña. Él siempre me decía, cuando te cases, bailaremos juntos una última vez antes de que otro hombre sea el más importante en tu vida. Pero cuando estaba en sus brazos, moviéndonos lentamente al ritmo de Bésame mucho, su canción favorita, sentí que temblaba. No era el temblor de la emoción, era algo más profundo. Papá, le dije suavemente, ¿qué es lo que querías decirme? Se quedó en silencio por un momento que me pareció eterno. Luego me miró directamente a los ojos.
Elena, hay algo que has necesitado saber durante mucho tiempo. Comenzó con voz quebrada. Algo que tu madre y yo, que hemos mantenido en secreto porque queríamos protegerte. Pero ya no puedo seguir callando. No es justo para ti, no es justo para Eduardo, y no es justo para la familia que van a formar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La música seguía sonando a nuestro alrededor. Las parejas seguían bailando. Los invitados seguían riendo y conversando. Pero para mí, el mundo se había detenido. ¿Qué clase de secreto, papá? Un secreto sobre quién eres realmente, hija. Sobre de dónde vienes. La canción terminó, pero nosotros nos quedamos allí parados, en medio de la pista de baile. Yo lo miraba esperando que continuara, pero papá parecía estar librando una batalla interna consigo mismo. Papá, me estás asustando, le dije tomando sus manos entre las mías. ¿Qué es lo que necesito saber? Él miró alrededor del salón, a todos los invitados celebrando, a Eduardo brindando con sus amigos, a mi madre observándonos desde nuestra mesa principal con una expresión de angustia. No aquí, murmuró finalmente. No puedo hacerte esto aquí, en tu día de boda, delante de todos. Entonces, ¿cuándo? Cuando termine la fiesta, cuando todos se hayan ido, entonces te diré todo. El resto de la celebración fue como estar viviendo en dos mundos paralelos. Por un lado, era Elena la novia feliz, sonriendo para las fotos, cortando el pastel con Eduardo, recibiendo felicitaciones y regalos. Por el otro lado, era Elena la hija preocupada, tratando de descifrar qué secreto tan terrible podría tener mi padre sobre mí, sobre quién soy realmente, sobre de dónde vengo. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. Toda mi vida había sabido quién era. Elena Martínez, hija de Alberto y Esperanza, hermana mayor de Patricia, bibliotecaria, mujer enamorada. ¿Qué podría cambiar eso? Durante la cena, apenas pude probar bocado. Eduardo notó mi distracción. ¿Todo está bien, amor? Me preguntó susurrándome al oído. Te veo un poco ida. Solo son muchas emociones, le mentí, forzando una sonrisa. Ha sido un día muy intenso. Él me besó suavemente en la mejilla. Te entiendo, pero mírame. Somos esposos. Ya nada malo puede pasarnos. Si él supiera lo equivocado que estaba. A eso de las 9 de la noche, encontré a mi madre en el baño, retocándose el maquillaje. Estaba sola, así que aproveché para hablar con ella. Mamá, le dije cerrando la puerta detrás de nosotras. Papá dice que tiene algo importante que decirme. Algo sobre quién soy y de dónde vengo. ¿Tú sabes de qué habla? El pintalabios se le cayó de las manos. Lo vi rodar por el suelo, mientras ella me miraba con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Elena, comenzó con voz temblorosa. Mamá, por favor, dime que todo esto es una confusión. Dime que papá está exagerando por los nervios. Se acercó a mí y tomó mi rostro entre sus manos. Tenía lágrimas en los ojos. Hija mía, tu padre y yo siempre hemos querido protegerte. Todo lo que hicimos, lo hicimos por amor. ¿Hacer qué? ¿Protegerme de qué? Pero en ese momento, mi prima Lucía entró al baño riéndose con sus amigas, y la conversación tuvo que terminar. Mamá se secó las lágrimas rápidamente y salimos como si nada hubiera pasado. Cerca de las 10 de la noche, cuando los invitados comenzaban a despedirse, vi algo que me heló la sangre. El mismo hombre que había visitado nuestra casa por la mañana estaba parado en la entrada del salón.
no había entrado, pero estaba allí, mirando hacia adentro, como esperando algo o a alguien. Mi padre también lo vio. Los observé intercambiar una mirada a través del salón, y papá asintió ligeramente con la cabeza. El hombre se retiró inmediatamente. Eduardo, le dije a mi esposo, necesito hablar con mis padres a solas antes de irnos de luna de miel. Es importante. ¿Todo está bien? ¿Es por lo del viaje? Porque si quieres podemos posponerlo. No, no es eso. Solo necesito aclarar algo con ellos. Eduardo me conocía bien. Sabía que cuando yo decía que algo era importante, realmente lo era. Así que asintió sin hacer más preguntas. Está bien. Habla con ellos. Yo me encargo de despedir a los invitados que faltan. La última hora de la fiesta fue eterna. Veía cómo uno a uno se iban despidiendo los invitados. Las tías me daban besos y me decían lo hermosa que me había visto. Los primos bromeaban sobre cuándo iban a llegar los bebés. Los amigos prometían visitarnos pronto. Pero yo solo podía pensar en una cosa. ¿Qué verdad tan terrible sobre mí misma estaba a punto de escuchar? Cuando finalmente se fueron los últimos invitados y solo quedamos Eduardo, mis padres, Patricia con su familia y yo, mi padre se acercó. «Elena», dijo con voz grave, «¿podemos hablar ahora?» Eduardo se puso de pie. «Tal vez debería dejarte con tu familia». «No», dije tomando su mano. «Eres mi esposo. Lo que sea que tengan que decirme, quiero que lo escuches también». Patricia los miró confundida. ¿De qué están hablando? Mi padre suspiró profundamente. Creo que es mejor que todos se enteren al mismo tiempo. Nos sentamos en círculo en las sillas que quedaban en el salón. El lugar que había sido el escenario de la celebración más hermosa de mi vida, ahora parecía un tribunal, donde estaba a punto de ser juzgada por crímenes que no sabía haber cometido. Mi padre se pasó las manos por el cabello canoso. Lo había visto hacer ese gesto muy pocas veces en mi vida, siempre en momentos de gran estrés. «Elena», comenzó, y su voz se quebró ligeramente. «Lo que voy a decirte cambiará todo lo que creías saber sobre tu vida. Pero necesitas saberlo antes de comenzar tu matrimonio, porque Eduardo merece conocer la verdad, y tú mereces vivir sin secretos». «Papá, me estás dando mucho miedo», admití, aferrándome a la mano de Eduardo. «Hace 33 años», continuó papá, «tu madre y yo llevábamos 5 años tratando de tener hijos. Habíamos perdido 2 embarazos, y los médicos nos dijeron que las posibilidades de que pudiéramos concebir naturalmente eran muy pocas». Mi madre tomó el relevo con voz temblorosa. «Estábamos desesperados, hija. Queríamos ser padres más que cualquier otra cosa en el mundo. Un día», siguió papá, «recibí una llamada de mi hermano Carlos, tu tío Carlos, que vivía en la capital. Yo sabía muy poco sobre el tío Carlos. Solo había estado en nuestra casa unas pocas veces cuando yo era muy pequeña, y después había perdido el contacto con la familia por razones que nunca me habían explicado claramente. Carlos trabajaba en servicios sociales», continuó mi padre. «Me llamó para decirme que había llegado a su oficina un bebé, una bebita recién nacida que había sido abandonada en un hospital. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. La madre era muy joven», dijo mamá con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Solo tenía 16 años. Venía de una familia muy pobre y no tenía manera de criar a una hija.
Elena. Papá me miró directamente a los ojos. Tú eres esa bebé. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Las palabras resonaron en mis oídos como si las hubiera escuchado desde muy lejos. Tú eres esa bebé. ¿Qué? Susurré, porque mi voz parecía haberse perdido en algún lugar de mi garganta. Eres adoptada, hija, dijo mamá acercándose a mí. Pero has sido nuestra hija desde el primer día. Te amamos como si hubieras nacido de mí. Patricia se había puesto muy pálida. ¿Qué están diciendo? Eduardo apretó mi mano con más fuerza. Podía sentir su confusión y su deseo de protegerme, pero no sabía cómo. Pero logré articular finalmente. Pero, ¿por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué guardaron este secreto durante 32 años? Al principio, explicó papá, pensamos que te lo diríamos cuando fueras mayor. Pero pasaron los años y te veías tan feliz, tan segura de quién eras. No queríamos destruir esa felicidad. Además, añadió mamá, la adopción no fue completamente legal. ¿Qué significa eso? Preguntó Eduardo, hablando por primera vez desde que había comenzado esta revelación. Mi padre bajó la mirada. Carlos nos consiguió los papeles necesarios, pero no siguió todos los procedimientos correctos. Técnicamente, Elena nunca fue adoptada oficialmente. Durante todos estos años, continuó, hemos vivido con el miedo de que alguien pudiera descubrir la verdad y quitarte de nosotros. O peor aún, que pudieras meterte en problemas legales por tener documentos que no son completamente legítimos. ¿Pero por qué me dicen esto ahora? Pregunté, sintiendo como si mi mundo se desmoronara pieza por pieza. Por el hombre que vino hoy, admitió papá. Se llama licenciado Pérez. Es abogado y ha estado investigando las adopciones irregulares que Carlos facilitó hace 30 años. Han descubierto varios casos y tu caso es uno de ellos. ¿Qué quiere de mí? Quiere conocerte. Quiere verificar que estás bien, que has tenido una buena vida. Pero también viene con información sobre tu madre biológica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia lloraba silenciosamente. Eduardo me abrazaba sin saber qué decir. Mis padres, los padres que me habían criado, me miraban con una mezcla de amor, miedo y culpa. ¿Qué clase de información? Pregunté finalmente. Tu madre biológica se llama Carmen Delgado, dijo papá con voz muy baja. Tenía 16 años cuando naciste. Su familia la echó de casa cuando se enteraron de que estaba embarazada. ¿Sigue viva? Sí, vive en la capital. Se casó años después, tuvo otros hijos, pero nunca te olvidó, Elena. Durante todos estos años, ha estado preguntando por ti. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Ha estado preguntando por mí? Sí, confirmó mamá. El licenciado Pérez nos dijo que ella ha intentado encontrarte varias veces a lo largo de los años. Cuando cumpliste 18, cuando cumpliste 25. Y ahora que el caso se ha abierto oficialmente. Fin.